este es el tema. There's a possibility that sometime today we'll do a quarantine, short-term, 2 weeks on New York, probably New Jersey, certain parts, and Connecticut. I don't even know what that means. I don't know how that could be legally enforceable. And from a medical point of view, I don't know what you would be accomplishing. But I can tell you, I don't even like the sound of it. Not even understanding what it is, I don't like the sound of it. Veíamos ahí al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que se ha convertido en uno de los líderes más resonantes en el combate contra el coronavirus, e imágenes de la ciudad de Nueva York con hospitales de campaña en el Central Park. Estamos en comunicación telefónica con Rafael Matus Ruiz, el corresponsal de La Nación en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Rafael, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el panorama en este momento en Estados Unidos, Rafael? Mira, estos últimos días las noticias han sido bastante lúgubres, como casi todos los países que se han convertido en epicentro de la pandemia. Hoy la cantidad de casos confirmados superó los 150.000. La cantidad de muertes se está acercando a las 3.000 víctimas debido a la COVID-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Y Estados Unidos todavía se está preparando para lo peor de la pandemia, ¿no? Todavía el pico de la curva, de la famosa curva de la que todos los países hablan, todavía no llegó. Tanto el presidente Donald Trump como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, la zona más afectada hasta ahora del país, han dicho que probablemente recién para mediados de abril, alrededor de la Pascua, estemos en lo peor de la pandemia. Entonces, se están multiplicando los esfuerzos tanto del gobierno federal como de los varios gobiernos estatales. Se montan hospitales de campaña, se autorizan tanto tratamientos de emergencia como procedimientos de emergencia para tratar de mantener a todos los médicos y enfermeras que están en la primera línea de batalla lo más protegidos que se pueda. Un dato que te cuento, durante el fin de semana el gobierno decidió autorizar a una empresa que empiece a reciclar las máscaras que utilizan los médicos, enfermeras y enfermeros en los hospitales, ante los temores de que se pueden llegar a acabar en un par de días. Y también durante el fin de semana la FDA, que es la agencia que aprueba medicamentos en Estados Unidos, le dio luz verde a un tratamiento que ya se está utilizando en nuestros países, el uso de la hidroxicloroquina, que es un tratamiento para el paludismo, se va a comenzar a aplicar aquí también contra la COVID. Rafael, ¿cuánto está funcionando, en qué estados se ha instalado la cuarentena y cuánto está funcionando efectivamente el aislamiento social preventivo obligatorio en esos estados? Hasta ahora son 30 estados, hoy se sumaron 2, Maryland y Virginia, los 2 estados que colindan, que son vecinos de la capital del país, de Washington, que implementaron políticas de confinamiento un poco más duras que las de los otros estados, pero aún así todavía son más flexibles que las de Italia, España o la Argentina. Por ejemplo, acá todavía se permite que las personas salgan a hacer ejercicio al aire libre, se puede salir a trotar, se puede salir a caminar, se puede salir a andar en bicicleta o a hacer senderismo, siempre y cuando sea en grupos menores de 10 personas y se mantenga la distancia de casi 2 metros con otras personas, ¿no? También se puede salir a hacer tareas de voluntariado, se puede ir a las iglesias y obviamente también se puede salir a hacer compras o a la farmacia. Hasta ahora son 30 estados, más de, casi te diría, 3 de cada 4 estadounidenses hoy están bajo algún tipo de política de confinamiento más o menos estricta, son algo así como 250 millones de personas en todo el país. Ahora, el resto de las personas en Estados Unidos que no están sometidos a estas políticas más estrictas de confinamiento, ¿cómo llevan su vida? Porque de acuerdo con los mapas de la pandemia en Estados Unidos, en todos los estados hay casos de contagio. Sí, hay algunos estados donde recién ahora se están empezando, o en los últimos días se empezaron a detectar o a registrar los primeros casos. Ya hay otros focos sobre los cuales se está poniendo un poquito más de atención porque pueden ser la próxima Nueva York, por ponerlo de una manera. Un foco es el de Nueva Orleans, en Luisiana, y el otro
el de Detroit en Michigan. Son dos centros urbanos a los que las autoridades le están prestando muchísima atención porque están viendo una trepada en los casos muy, muy fuertes. Después tenés estados como, por ejemplo, Wyoming, donde hay muy poquitos casos y, como vos bien decías, no hay ninguna orden más allá de la recomendación que han emitido las autoridades federales, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, según las siglas en inglés, y también la propia Casa Blanca, de trabajar desde la casa, de tratar de evitar reuniones multitudinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en esos estados todavía la vida es un poquitito más normal, si se lo quiere poner en esos términos. Hoy, por ejemplo, vos salís a caminar por Washington y prácticamente no hay nadie en la calle. En Nueva York algo muy parecido, ¿no? Ahora, Rafael, acá se ha dado, por lo menos a través de la lectura de los diarios, uno ve que hay una tensión, por ejemplo, entre Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, y el presidente Trump. ¿Cuán parecida es la posición de Trump respecto, por ejemplo, de la de Bolsonaro o la de Andrés López Obrador en México? Te diría que es un poco menos extrema. Trump, más allá de toda su grandilocuencia, de todo su espectáculo y de que él siempre va a pintar su propia realidad que no casi siempre condice con la realidad, está siguiendo lo que le dicen sus expertos, ¿no? Hay dos líderes en su task force, que son la doctora Deborah Birx y el doctor Anthony Fauci. Los dos han cobrado cierta fama y notoriedad a partir de la pandemia del coronavirus. Y fíjate nomás lo que pasó en estos días. Hace una semana Trump decía que él quería abrir el país para Semana Santa y levantar las restricciones, y que soñaba con ver iglesias llenas, que iba a ser un hermoso día, y él se ilusionaba incluso con volver a poner en marcha la economía. Y ayer salió a decir que los expertos le habían dicho que eso conllevaba demasiados riesgos, que podía acelerar la pandemia, y decidió prorrogar sus propias restricciones hasta el 30 de abril, ¿no? Claro. Creo que incluso hasta Andrés Manuel López Obrador, que venía siendo uno de los mandatarios que con más soltura se había tomado esta crisis de salud, ahora empieza a retroceder y a tomar medidas más restrictivas para tratar de frenar la propagación de los contagios. Rafael, la cifra de 200.000 muertos como hipótesis de víctimas que se pueden dar en Estados Unidos por esta pandemia, el New York Times señalaba que lo sostuvo Trump a partir de los dichos de Anthony Fauci, precisamente en una entrevista que habló de entre 100.000 y 200.000 muertos. ¿Esos son los cálculos más realistas que tienen o es el caso más extremo? Mira, el caso más extremo surgió de un análisis del Colegio Imperial de Londres, que decía que si Estados Unidos no hacía absolutamente nada, sino si se dejaba que el virus transitara por el país sin ningún tipo de control o límite, podían llegar a morir hasta 2,2 millones de personas. Ese siempre fue el caso más severo, más grave que dejó trascender, el número que dejó trascender la Casa Blanca. Después hay varios modelos y acá se trabajan con distintos rangos, ¿no? Hay como un rango inferior y un rango superior. Varía dentro, ¿no? El número va a oscilar dentro de ese rango según cuál sea la efectividad y el resultado y el cumplimiento de estas reglas y de estas recomendaciones y estas políticas de confinamiento que han tomado varios estados para mantener a la gente en su casa y tratar de aplanar la curva. Las dos puntas que existen hoy son un piso de 80.000 muertes y un techo que sería aproximadamente entre 160.000 a 200.000 muertes, ¿no? Es un número trágico, es un número realmente devastador que estremece. Está muy por encima de las muertes anuales que, por ejemplo, deja la gripe. Hace 2 años, una temporada brutal para la gripe dejó alrededor de 60.000 muertes, para que vos tengas un punto de comparación de cuán grave y profundo sería el daño que imprimiría la pandemia del nuevo coronavirus. Pero hasta ahora esos son los extremos que se manejan, ¿no? En el mejor de los casos, al parecer, estaríamos hablando de un total de víctimas para cuando termine esta ola de 80.000 personas. Habrá que ver, como te decía, cuál es la efectividad de las políticas de confinamiento que se han aplicado hasta ahora. Muchísimas gracias, Rafael, desde Estados Unidos, que ahora es el epicentro de la pandemia. Muy buenas tardes. A vos, buenas tardes. Bueno, números que estremecen, 80.000 muertos en el mejor de los escenarios en Estados Unidos. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.